Buenos días, mi nombre es Orlando Suárez y a continuación comparto con ustedes una presentación donde explicaré la definición de aprendizaje y sus bases biológicas. El aprendizaje ha sido un fenómeno de estudio muy importante a lo largo de la historia del ser humano. Desde los antiguos griegos hasta hoy se ha intentado definirlo, pero esto seguirá siendo un reto porque el aprendizaje tiene innumerables procesos de aprehensión y ese se puede alcanzar en cualquier momento, etapa o lugar de la vida. Una definición de aprendizaje propuesta por las escuelas psicológicas nos dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente de la conducta como resultado de la experiencia o un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia. Estas dos definiciones se diferencian en cuanto a lo que cambian, pues en la primera definición se refleja la posición de los psicólogos conductistas, quienes hablan de conocimiento solamente cuando hay un cambio observable en la conducta. La segunda definición está propuesta por los psicólogos cognitivistas, quienes hablan de aprendizaje cuando ha habido cambios en las representaciones mentales, los cuales no se pueden ver. También se habla de aprendizaje en la persona cuando su conducta se modifica, se aprende una nueva conducta, se cambia o se profundiza más en la expresión de una conducta. En definitiva, el aprendizaje es un fenómeno que se da tan naturalmente que a veces la persona ni siquiera lo hace de forma consciente. Las teorías del aprendizaje surgen a partir de los interrogantes de diferentes disciplinas que estudian el ser humano. Por un lado están los filósofos medievales y renacentistas, quienes se preguntaban por el hombre y su aprendizaje. Por otro lado están los psicólogos, quienes se acercaron al ser humano y a su aprendizaje, a partir de la teoría conductista, cognitivista y psicosocial. En cuanto a la filosófica, el aprendizaje tiene que ver con la naturaleza del conocimiento y con el camino que se sigue para adquirirlo. Estamos hablando específicamente de la epistemología. En cuanto a la disciplina psicológica, existen tres teorías que nos ayudan a comprender el aprendizaje. Estas son teoría conductista, cognitivista y psicosocial. Teniendo en cuenta lo planteado por cada una de estas disciplinas, será entonces necesario comprender el binomio enseñanza-aprendizaje, pues la relación de estos dos términos se da entre la concepción que se tenga de aprendizaje y enseñanza, dado que la una lleva a la otra, porque las acciones y las preferencias instruccionales de los maestros resultan fuertemente ligadas a la concepción epistemológica que se tiene del aprendizaje. El aprendizaje es entonces un cambio relativamente permanente en la conducta y en las representaciones mentales que se obtienen gracias a la experiencia. Habiéndonos acercado rápidamente a las teorías filosóficas y psicológicas del aprendizaje, entraremos a conocer las bases biológicas del mismo con el propósito de acentuar mejor su estudio en la vida del ser humano. Este es comprendido desde la biología como un ser biopsicosocial, compuesto por lo biológico, psicológico y social. En cuanto a lo biológico, se puede decir que la base en la que descansa el aprendizaje es el sistema nervioso, porque este es uno de los principales sistemas del cuerpo que coordina a los demás sistemas. Este sistema nervioso tiene dos componentes a saber, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Para adentrarnos en la definición de cada uno de los sistemas debemos conocer las características y el comportamiento de las neuronas. Estas son células que conforman el sistema nervioso, caracterizadas por su excitabilidad eléctrica y compuestas por un cuerpo y un núcleo. En términos generales, la función de la neurona es transmitir información en forma de impulsos eléctricos, los cuales viajan en una sola dirección. Se inicia en las dendritas, se concentra en el soma y pasa a lo largo del axón hacia otra neurona. Entendido entonces la función de las neuronas, podemos pasar a definir lo que es el sistema nervioso central. Este está conformado por el cerebro, la médula espinal y es el encargado de coordinar la información recibida a través de los sentidos para dar una respuesta conforme a la demanda. Definiendo lo que es el sistema nervioso central, pasamos ahora a definir lo que es el sistema nervioso periférico, considerado también como el sistema de mensajería, ubicado a lo largo del cuerpo. Su función es transmitir la información que se encuentra fuera del cerebro al sistema central. Podemos decir que el estudio de la anatomía y fisiología del sistema nervioso humano, el cual hace posible una gran cantidad de conductas e interpretaciones del mundo, nos permite comprender que allí se da una de las principales capacidades intelectuales del individuo, el aprendizaje, y el cerebro funciona como el centro que regula toda actividad intelectual. Esta actividad intelectual denominada aprendizaje está mediada por la tecnología, pues esta permite la interacción entre estudiantes y profesores, convirtiéndose este último en guía del aprendizaje y no en la única fuente de conocimiento.
Un ejemplo de aprendizaje escolar es la enseñanza de las dimensiones del ser humano con los estudiantes. Allí ellos las comprenden, las conocen e interpretan cada una de ellas mediante un ejercicio que se llama círculos concéntricos. Y un ejemplo de aprendizaje en la vida diaria es la enseñanza que le estamos haciendo a nuestra hija de la importancia de organizar los juguetes después de haber jugado. Muchas gracias por su amable atención.